Pues soy Ernesto, estoy haciendo el doctorado en la Universidad de Oxford y pues ya disculparán, yo traigo un discurso en inglés, pero viendo que se usa mucho la lengua de Cervantes, pues voy a mejor usar, voy a hablar así viva voce y si me alargo me avisa, si me acorto mejor, pues por el tiempo, ¿no? Entonces, pues, ¿cómo empezar? Yo lo que podría ir diciendo, bueno, a raíz de lo que se ha ido mencionando, mi tesis tiene mucho que ver con lo que dice Diego Sola sobre la monarquía hispánica como laboratorio de saberes. Ah, gracias. Pues me dedico a estudiar la biblioteca del Conde de Gondomar en el contexto de su labor diplomática en Inglaterra, ¿no? Aquí se trata mucho sobre diplomacia, bueno, usando las terminologías de la época, como la de San Juan de Rivera, ¿no? Con potencias católicas, o sea, los fieles, con los infieles, pero también un tema muy importante, creo yo, es la diplomacia con los herejes, ¿no? En este sentido, la diplomacia con Inglaterra en este momento específico de principios del siglo XVII es muy interesante porque tenemos unos casos en los que todavía se están asentando muchos temas sobre el Estado-Nación, ¿no? Y en ese sentido la religión es un tema muy importante, a veces incluso transnacional, como se va a poder ver pues por lo que yo estoy trabajando, porque muchas veces cuando estoy hablando de el household, la casa del embajador, te das cuenta que en realidad son ingleses, pero son católicos. Y en ese sentido, para los españoles son colaboradores, para los ingleses son la Spanish faction. Y van saltando muchas las cosas, ¿no? Pues yo estudiando la biblioteca del embajador, sí que estoy tratando de encontrarle un sentido orgánico. Generalmente se ha estudiado desde el contexto de bueno, mira lo que tiene el Conde de Gondomar, qué bonito, y mira los volúmenes españoles que tiene, que son muy interesantes, tiene la Celestina, bla, bla. Pero yo, en la biblioteca creo que yo es mucho más que eso, ya que tiene volúmenes en francés, italiano, inglés, español, portugués, catalán, latín, hebreo, griego. Y a mí lo que me interesa, pues más allá de mi tesis, es tratar de encontrar la lógica, ¿no?, que hay detrás de la adquisición de estos libros. En especial también porque hay muchos libros prohibidos, que Gondomar también estuvo usando, usó el privilegio diplomático, compró en Inglaterra y se los trajo a España y sobrevivieron algunos, otros no. Pero bueno, tenemos la lista gracias a un catálogo que se hizo 3 años antes de su muerte, que se hizo en 1623, y él murió en 1626. Pues en ese sentido, yo ahora mismo mi tesis, yo voy sacando adelante de capítulos, y una de ellos fue el intercambio de documentos que Gondomar tuvo con el anticuario Robert Cotton. En ese sentido, intercambiaban no solo pues, manuscritos sobre obras literarias, sino que también intercambiaban cartas del pasado, o sea, de la época del siglo XVI con Carlos V, Tudor, perdón, Felipe II, la reina Isabel. Tanto a Gondomar como a Cotton le interesaban saber qué escribían los embajadores de esa época, tanto al extremo de que en cierto momento recibieron ambos varapalos por parte de sus distintas jefes, pues porque, claro, en ese sentido se consideraba casi un contraespionaje, ¿no? Hubo un momento de bastante tensión y ese es uno de mis capítulos. El segundo de mis capítulos va más allá, va elaborando, va viendo la colección de libros religiosos del Conde de Gondomar, su colección de libros religiosos en inglés. Y voy viendo qué es lo que le interesaba adquirir, ¿no? Tanto libros herejes como libros católicos, y lo que voy viendo es que él tuvo un interés muy importante sobre el juramento de fidelidad que se hizo en 1606 a partir de la conjuración de la pólvora en Inglaterra, y sintió que era su deber informando no solo a Madrid, sino a Roma sobre los distintos tratados que se fueron escribiendo alrededor de esto, porque esto influenciaba muchísimo a los católicos. En esto recuerdo pues yo lo que mencionaba Joana Frago sobre pues usar la vida de santos y lo santo como algo institucional o fundacional. O sea, en este momento para la monarquía hispánica lo verdaderamente inglés era lo católico inglés, y se nota mucho en las cartas de Gondomar cuando dice él aboga por los católicos, diciéndoles lo único que quieren es ejercer la religión de sus padres, ¿no? Usa mucho el peso de la historia pues para tratar de dar a entender por qué políticamente debe haber un espacio para los católicos en Inglaterra sin tratar de derrocar al rey inglés, que era protestante, aunque
Eventualmente hubiera querido la conversión del rey, y en ese sentido está el Spanish Match, ¿no? Que se buscaba una especie de conversión de Carlos, aunque es un tema muy complejo. Pero en cualquier caso, yo esto más o menos por ahí voy con la tesis, luego voy a ir a los retratos, que es algo que visité mucho en mi tesis de máster, que es con lo que me conoció Ana, que se va viendo que se utilizan mucho los retratos para mandar noticias, información, gente a imitar, gente a evitar de distintas cortes, y ver cómo Gondomar fue un informador de la gente importante de Inglaterra. Él tiene unas colecciones muy grandes de retratos ingleses. Es más, es mayor que su colección de retratos españoles, casi no hay nada de español, solo hay italiano e inglés en su biblioteca. En ese sentido, lo comparativo es muy bueno. Y te das cuenta que tenía un interés mayor de saber quién es quién en Inglaterra, pues porque en España ya lo sabe y ya se informa con ellos, ¿no? Y tener un retrato ayuda mucho, en especial si manda agentes. Que aquí viene la colaboración principal de mi proyecto, que después, dentro del PIRSEM, que le llamo yo, el Poder y Representación, yo pues quiero trabajar la casa del embajador desde 3 puntos. Por un lado, sus secretarios de lengua, porque a día de hoy no se sabe hasta qué punto Gondomar sabía inglés. Posiblemente tenía un working knowledge, pero para poder ejercerse en la corte inglesa y hacer discursos a favor de los católicos o cosas de ese estilo, pues él usaba a los secretarios de lengua. Cuando fue atrapada Luisa de Carvajal, le mandó a su secretario de lenguas con un discurso que esperó la respuesta. Él dio el discurso, esperó la respuesta del rey en inglés y se la fue a dar a Gondomar y ya se la dio traducida, ¿no? Y tú lo que vas viendo en los despachos son ya traducciones, o sea que también traductore, traditore, no se sabe qué es que dijo quién, cómo y cuándo, pero nosotros tenemos una versión tal vez distinta, porque el del oral o lo escrito hay un paso. Pero bueno, todos estos secretarios de lengua generalmente eran católicos, eran ingleses, nacidos en Inglaterra, españolizados, pues tanto estando en Flandes o estuvieron en Madrid, son en ese sentido los primeros hispanistas, ¿no? Y bueno, gracias a uno de ellos tenemos ahora el catálogo de la Biblioteca del Conde de Gondomar y podemos usar la Biblioteca del Conde de Gondomar, que es Henry Taylor. Hay varios nombres. Lumi trabajó a algunos, no a todos, casi a todos, pero Albert Lumi, que trabajó mucho en relaciones anglo-hispanas. Pero yo pues quisiera ir explorando eso. Es más, mi conexión entre Gondomar y Robert Cotton ha sido posible gracias a que en los catálogos de Robert Cotton sale el secretario de lenguas de Gondomar. No sale Gondomar y por eso no se podía ver ese tipo de interacciones con los cortesanos ingleses. A veces sí que hay interacciones entre lo español y lo inglés, pero hay que ver a las agentes marginales, ¿no? Para poder ver que verdaderamente alguien está conectado con otro. Y pues en ese sentido también voy a trabajar mucho el tema de la esposa de Gondomar y mujeres alrededor de la embajada, porque precisamente en ese sentido, aunque no sean españolas, bueno, doña Constanza fue un apoyo muy importante para Gondomar en su primera embajada. Es más, hay algunos, no sé hasta con qué fundamento histórico, pero dicen que su segunda embajada fue menos boyante precisamente porque su mujer no le acompañó. Eso pues por un lado, y pues por otro tenemos la figura de Luisa de Carvajal y a la madre de Buckingham. Gondomar a veces bromeaba del duque de Buckingham, que era el favorito del rey Jacobo, que para llegar al hijo hay que rezarle a la madre, ¿no? Entonces jugaba mucho con eso, también con las acompañantes de cámara de la reina Ana de Dinamarca, que fue una gran aliada de Gondomar porque se consideraba a Habsburgo, como se diría en inglés, Habsburg, ¿no? Y también era pues criptocatólica, ¿no? Y él tenía, por ejemplo, a Lady Drummond, que era la que le ayudaba, ¿eh? Y pues en ese sentido hay muchas mujeres que sirven como intermediarios en muchos de los vaivenes de Gondomar. Ya para terminar, como tercer eje de los agentes marginales, por un lado están los secretarios de lenguas, por otro están las mujeres. Y voy a explorar mucho más la figura del confesor de Gondomar, Fray Diego de la Fuente, que fue conocido en Inglaterra como padre maestro. Lo ves en los escritos de varias personas que están sospechando sobre las actividades de los españoles, precisamente porque Gondomar de 1618 a 1620 se marcha de Inglaterra. Generalmente los libros en historiografía dicen que se quedó su secretario, Sánchez de Ulloa, pero en realidad yo diría que la gente en funciones, aunque no de nómine, de facto, es Fray Diego de la Fuente, porque cuando hay algún problema, cuando hay cualquier cosa, aparte de que fue ordenado por parte del rey de España, y tenemos la carta
diciéndole a Fray Diego que se regresase a Inglaterra, ya que su maestro, ya que Gondomar se iba a España. Aparte de que tenemos eso, que se ve un deseo expreso del rey de España a apostar a Fray Diego. Tenemos invitaciones del rey de Inglaterra a Fray Diego, a su mesa, discusiones con el duque de Buckingham, con el arzobispo de Canterbury. Tenemos a Fray Diego abogando por los intereses de España cuando hay pues, alguna obra dramática que va contra España o contra lo católico, o alguna estampa o algún libro. Fray Diego se queja al rey y esas obras son eliminadas o reprimidas. Y pues en ese sentido espero poder publicar en artículos académicos sobre esta investigación. Muchas gracias.